sobre experiencias en análisis criminal. Entre la tarde de hoy y la tarde de mañana estaremos presentando las 6 experiencias seleccionadas en el marco de la primera convocatoria de experiencias en análisis criminal que desde el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, en colaboración con la IACA y la Red de Analistas IACA Chile, lanzamos el año pasado. Para darles la bienvenida a esta conferencia, le voy a pedir al director interino del Departamento de Seguridad Pública de la OEA que por favor tome la palabra. Muchas gracias. Gracias, Karen, y buenas tardes con todos y todas, y muy bienvenidos y bienvenidas, y como lo mencionaba Karen, a la primera Conferencia Internacional de Experiencias en Análisis Criminal. Esta conferencia es el resultado de la primera convocatoria de experiencias en análisis criminal que desde el Departamento de Seguridad Pública hemos organizado como parte de nuestra colaboración con la Asociación Internacional de Analistas del Crimen y de la Red de Analistas IACA Chile. Aprovecho esta oportunidad para saludar y agradecer a Héctor Amaya, presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la IACA, y a Patricio Tudela, director de la Red de Analistas IACA Chile, por haber confiado en el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y la oportunidad de trabajar juntos en la creación de una comunidad interamericana. Guillermo, por algún motivo, no sé por qué se te puso en mute el micrófono. Ahí va, creo que ahora estás bien. ¿Lo tengo bien? Ahí Perfecto. va, ahí va. Sí, vi un mensaje y disculpas. Continúo entonces. En el marco de la comunidad interamericana de analistas del crimen, en donde se inserta la convocatoria y la conferencia de experiencias en análisis criminal que esperamos repetir todos los años con el apoyo de nuestros socios. También quiero aprovechar para saludar y agradecer a Guadalupe Aguirre, ejecutiva principal de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y a Hung En Sung, profesor asociado y director de asociaciones internacionales para la investigación del John Jay College of Criminal Justice, por haber aceptado nuestra invitación y formar parte del jurado internacional y evaluar desde ese lugar las 11 iniciativas preseleccionadas en la primera convocatoria de experiencias en análisis criminal. Valoramos también su presencia en la tarde de hoy y mañana en la presentación de las 6 experiencias y análisis criminal que finalmente fueron seleccionadas. A todas las 17 iniciativas que inicialmente se postularon, incluyendo las 6 que estaremos presentando entre hoy y mañana, les agradecemos mucho por el interés, el tiempo dedicado y el esfuerzo realizado por participar. Quisiera expresar mis felicitaciones y las 6 experiencias que quedaron seleccionadas luego de un proceso altamente competitivo de 5 etapas. Sin embargo, independientemente del resultado final, es necesario reconocer el trabajo realizado por todos los equipos y personas postulantes. A través de la Comunidad Interamericana de Analistas del Crimen y particularmente de la convocatoria y de la Conferencia de Experiencias en Análisis Criminal, buscamos promover el diseño de intervenciones en seguridad pública con 2 componentes clave. Primero, un entendimiento integral del contexto situacional a partir de la recolección de datos e información de calidad y el análisis criminal. Y segundo, un diseño de evaluación adecuado y realizable que permita determinar no solo si la intervención fue efectiva o no, sino también por qué lo que fue o por lo que no fue exitosa. Buscamos promover también la documentación y sistematización de las experiencias en análisis criminal que informan las intervenciones en seguridad pública y también el intercambio de esas experiencias a nivel regional. Todo ello en busca de visibilizar la importancia del análisis criminal y de fortalecer las capacidades y el aprendizaje en este campo. Finalmente, quiero agradecer nuevamente por la presencia de todos y todas quienes nos acompañan y esperamos que encuentren de utilidad e interesantes estas 2 sesiones que tenemos preparadas para la tarde de hoy y la tarde del martes. Y con esto me despido de ustedes y hasta el próximo encuentro. Karen, tienes el micrófono. Gracias, Guillermo.
Y ahora para darles un poquito más de contexto, ¿no? De dónde y cómo surgen estas 6 experiencias seleccionadas, que estaremos presentando, como bien dijo Guillermo, la tarde de hoy y la tarde de mañana. Le voy a pedir a Patricio Tudela, director de la Red de Analistas IACA Chile, que nos cuente un poquito más qué es y en qué consistió esta primera convocatoria de experiencias en análisis criminal. Patricio, te cedo el uso de la palabra. Gracias, Karen. Un saludo a todas y a todos. Espero que este encuentro no sea el único en este año. De hecho, sé que no va a ser el único y estamos muy gratos y muy contentos de poder encontrarnos aquí en este espacio. Creo que es importante partir con una reflexión sobre el contexto que da origen a esta iniciativa. Y hay que decir también que esta conferencia no sería posible si hace 7 meses algunos usuarios de datos de informaciones y equipos de analistas en organismos en el nivel municipal, local, en policías y entes de persecución penal en cada país no se hubiesen decidido a sistematizar y relatar sus experiencias y si no se hubiesen animado a compartir sus lecciones, aciertos y por cierto también desaciertos. Esta actividad que nos reúne este lunes 11 y martes 12 de abril obedece al éxito que tuvo la primera convocatoria pensada para facilitar el intercambio de experiencias en análisis criminal en el ámbito de la seguridad pública, particularmente entre gobiernos, observatorios, policías, centros de académicos y organizaciones de la sociedad civil en las Américas. Pero ¿cuál ha sido el reto? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Hace poco menos de un año, cuando nos propusimos promover la cooperación práctica entre analistas del delito a través de la Comunidad Interamericana de Analistas Criminales y con el apoyo de la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, IACA, por sus siglas en inglés, y el capítulo en Chile de la Red de Analistas Criminales, IACA Chile, buscamos facilitar el intercambio de respuestas o soluciones innovadoras y efectivas en análisis criminal y gestión de información para la seguridad pública o seguridad ciudadana, particularmente para apoyar las tareas en gobiernos locales, observatorios y en general en distintos organismos involucrados en las Américas. Pero la pregunta es, ¿para qué este desafío o por qué este desafío? Y para eso me gustaría citar algunas razones. En general, destacamos el hecho de que una mirada diagnóstica en la región y el panorama de desafíos en prevención de delitos y violencia probablemente mostraría muchos desaciertos y muy pocos éxitos. No son los enfoques ni las teorías las insuficientes, sino que la poca dedicación a sistematizar lecciones aprendidas. Las organizaciones suelen tener muchos datos, pero carecen de información y carecen de esa información para hacer mejor lo que deben hacer. La aplicación mecánica de modelos y muchas veces muy poco reflexiva sobre las intervenciones, creo, comienzan a pasarnos la cuenta. Hay una deuda con las víctimas y hogares afectados por la inseguridad que provocan la criminalidad y la presencia concentrada de los factores de riesgo. El panorama no es satisfactorio, es desafiante. Nos acercamos a una segunda generación o versión 2.0 de formas o fórmulas mejoradas para la implementación de políticas públicas en prevención de violencia y delitos. Esta transición no obedece a la naturaleza de los resultados de los proyectos ejecutados, sino que, seamos sinceros, obedece a la necesidad de hacer mejor y de mejorar los productos y servicios diseñados para la prevención. Hemos aprendido que para aumentar la probabilidad de éxito de intervenciones enfocadas en personas, lugares y situaciones, es fundamental agregar a las fórmulas de intervención preventiva, ya sea primarias o tempranas, secundarias o durante y terciarias o después, una combinación adecuada de información útil y de lecciones aprendidas. Como señalamos, el panorama, en opinión nuestra, no es satisfactorio, es desafiante, pues no se trata de contar con tecnologías de información y comunicación únicamente, entre otros factores clave. Nada se logra sin información sensible a las necesidades y al mismo tiempo objetiva, válida y suficiente, que ayude a tomar decisiones tácticas, estratégicas, operativas y administrativas. Es decir, que se obtenga o sea construida a partir de procesos y procedimientos estandarizados y guías o protocolos
empleados por personas bien entrenadas en análisis de datos para producir información útil, con pleno apego a los estándares de la metodología científica, puesto que ésta será empleada en ocasiones como diagnósticos y para la priorización, y en otras como evidencia y medio de contraste para verificar y medir los resultados. De ahí entonces que el panorama en la región establece ciertos imperativos, como es la necesidad de apoyar la gestión de la seguridad local, la prevención y la gestión de los organismos públicos y privados en procesos y procedimientos estandarizados con base en sistemas y modelos de gestión mejorados. Esto, expresado de manera breve, implica el desafío que consiste en divulgar el rol y ayudar a profesionalizar el desempeño de los analistas de información y los analistas del crimen a partir de promover experiencias y sistematizar el conocimiento tácito, más que solo datos brutos, y hablar más del para qué que del cómo usar la estadística delictiva, por ejemplo. De esta forma, la originalidad de esta convocatoria yace, al menos en mi opinión, en tres atributos diferenciadores en relación con otras líneas de acción en las Américas. Primero, aclarar que la especificidad no yace en que tiene como telón de fondo la prevención, sino que en la gestión de la información y el análisis criminal. Segundo, aclarar que el valor no radica en que es importante porque se enfoca en delitos y violencia, sino que es relevante porque busca ayudar a resolver problemas prácticos y nudos críticos en la gestión de los organismos responsables. Es decir, es instrumental a las necesidades. Y en tercero, que no es en términos de ranking de importancia, en tercer lugar, el valor diferenciador radica en que se enfoca en soluciones prácticas, en innovaciones prometedoras en cuanto a respuestas más efectivas ante la inseguridad y el daño en los habitantes, en los barrios, colonias, comunas, ciudades, etc. Dado que se pone atención y particular interés en los usos de la información criminológica y en la elaboración de productos de análisis indispensables para las decisiones propias del ciclo de vida de los programas e intervenciones, desde diagnósticos, priorización, implementación, puesta en marcha, ejecución y determinación de resultados. En otras palabras, es una iniciativa sui generis, porque busca estimular el interés y el aprendizaje colectivo a partir de la diseminación y descripción de casos y experiencias como las que vamos a conocer, que ponen en marcha algunas medidas, mejoras o soluciones, un modelo o un proceso de trabajo, un producto de análisis o un servicio o una herramienta destinada a incrementar la eficacia, la eficiencia y contribución del análisis de los datos para apoyar con información real de los territorios las intervenciones que son indispensables. Esta actividad que nos une hoy y mañana obedece al éxito que alcanzó entre analistas y generadores de información esta invitación que hicimos en la primera convocatoria. Los resultados indican que ha sido un nuevo y gran acierto la cooperación entre la IACA y también el Departamento de Seguridad Pública. Este éxito se traduce en una afirmación muy sencilla pero importante. Este mecanismo de divulgación de experiencias es hoy el único instrumento en las Américas que atiende a la necesidad de una mejor articulación entre prevención, información y resultados, puesto que en esta se articula la sintonización y sincronización de un área de gestión que es clave y desafiante en materia de la relación de causalidad, como por ejemplo el funcionamiento de todo el ciclo de los programas de prevención a partir de una eficiente gestión del ciclo de la información en las organizaciones y con base en el ciclo del análisis criminal para apoyar a los primeros. Es decir, se trata de una trilogía virtuosa y que tenemos que acostumbrarnos a poner sobre la mesa. La convocatoria fue un llamado a presentar iniciativas originales que representan mejoras en el ciclo de análisis, en el ciclo de información y el ciclo de generación de conocimiento que alimente el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los programas de prevención de delitos y violencia. Este llamado a presentar experiencias innovadoras y efectivas fue voluntaria, fue transversal y abierta a analistas o personas con tareas
similares en países miembros de la Organización de Estados Americanos, es decir, interesados que radican en ministerios, secretarías de seguridad, instituciones policiales, ministerios públicos o fiscalías, gobiernos locales, observatorios y así. Las experiencias más atractivas debían estar claramente vinculadas con uno o varios tipos de análisis de acuerdo con las categorías de la Asociación Internacional de Analistas Criminales, IACA, y también de la Comunidad Interamericana de Analistas Criminales, por decir en términos sencillos, desde el análisis criminal, transitando, por ejemplo, en el análisis estratégico, el análisis operativo, hasta llegar al análisis predictivo, dentro de las 7 principales tipologías de análisis. Las experiencias que interesaban no eran cualquiera, sino que aquellas que entre el año 2018 y el 2020 hubiesen sido parte o hubiesen adoptado algún tipo de enfoque de prevención del tipo prevención primaria o universal, prevención secundaria o selectiva, prevención terciaria o indicada, prevención situacional y también prevención comunitaria o local. Sin duda, es una combinación que tornó aún más sui generis esta línea de divulgación de experiencias prometedoras. Ustedes podrán observar en las presentaciones que se puso especial interés en la descripción de campos que algo nos enseñan sobre implementación, tales como, y ya lo señalaba Guillermo, contexto situacional, objetivos y metas, evaluación y resultados. Y es decir, nos interesó conocer y hablar de lo que siempre hemos llamado el lado oscuro de la luna, de esas cosas que no se suelen abordar, de esas cosas que a veces se esconden, ¿ya? Aquí cabe reconocer también la paciencia de los participantes en toda esta iniciativa, puesto que se cumplieron las 5 etapas diseñadas. Una primera etapa de postulación que se hizo entre septiembre y octubre del año pasado. La segunda etapa o de preselección de experiencias que hizo la Secretaría Técnica entre noviembre y diciembre. Luego la tercera etapa de sistematización y presentación de experiencias que implicó retroalimentación a los postulantes y también una serie de talleres de acompañamiento técnico entre enero y febrero de este año. Cuarta etapa y selección de experiencias destacadas a partir del trabajo del jurado internacional durante marzo de este año. Y finalmente esta quinta etapa de difusión de experiencias que convocan o que desembocan, mejor dicho, en lo que es esta primera conferencia en esta semana de abril. Para finalizar, no cabe ninguna duda de que que merecen una mención especial de gratitud los 17 postulantes de los 9 países, los 11 seleccionados y los 4 casos más destacados en esta última etapa. No obstante, además, muy especial mención desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, nuestra gratitud a los integrantes del jurado internacional, puesto que no fue sencillo identificar las mejores dentro de las más prometedoras innovaciones en análisis criminal en las Américas. En síntesis, y volviendo al desafío que nos une hoy y mañana, queremos hacer una recomendación muy sencilla. Si ustedes quieren tener éxito en prevención en sus distintas modalidades, entonces inviertan en las personas que integran los equipos de colaboradores, en los analistas criminales. Atrévanse a innovar y eviten hacer más de lo mismo. Aprovechen sus experiencias y extraigan lecciones y compártalas, pues todos necesitamos y queremos aprender de ustedes. Gracias. Gracias a vos, Patricio, por esa excelente y tan completa contextualización de lo que fue la primera convocatoria de experiencias en análisis criminal, que, como bien dijiste, desemboca en esta primera conferencia. Así que bueno, ya tuvimos esta primera parte, que fue más introductoria, más de contextualización, y ahora sí vamos a pasar a los 2 paneles que tenemos programados para la tarde de hoy. En primer lugar, vamos a iniciar con un panel de balance y análisis de las iniciativas evaluadas por el jurado internacional, en donde cada uno de los 3 miembros de ese jurado tendrá oportunidad de compartir con todos nosotros sus reflexiones sobre el proceso, por qué les pareció importante, relevante
sumarse a una iniciativa como esta, hablar un poquito sobre esas 11 iniciativas que revisaron, de los aspectos positivos y de aquellas deficiencias o vacíos que identificaron, de los aspectos que les parecen a ellos que vale la pena destacar en un espacio como este, así como también los elementos que les hubieran gustado ver. Y así que aprovecho, como van a hablar ahora los 3 miembros del jurado internacional, para presentarles a los integrantes de ese jurado internacional que nos acompañaron en la etapa de revisión, evaluación y selección de las iniciativas destacadas. Ellos son Héctor Amaya, presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Analistas del Crimen; María Guadalupe Aguirre, ejecutiva principal de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina; y Jung Sung, profesor asociado y director de Asociaciones Internacionales para la Investigación del John Jay College of Criminal Justice. Así que ahora enseguida vamos a ver ese panel de balance y análisis, y en segundo lugar, el otro panel que tenemos armado para la tarde de hoy es la presentación de las 2 iniciativas mejor puntuadas entre las 11 que quedaron preseleccionadas y que fueron revisadas, analizadas y evaluadas por el jurado internacional. O sea, las 2 que recibieron la puntuación más alta entre las 11 y también que recibieron la puntuación más alta en la categoría específica en la cual fueron clasificadas. Así que hay alguien que está con el micrófono abierto, que voy a pedir por favor que lo pongan en silencio, por favor. Muchas gracias, Carla. Así que bueno, vamos a comenzar ahora con ese panel de balance y análisis de las iniciativas evaluadas, y para ello entonces le voy a pedir a Héctor Amaya, presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, que por favor haga uso de la palabra. Bueno, Héctor. muy buenas tardes para todos. Muchas gracias y una felicitación a todas las personas que participaron de esta convocatoria. Un agradecimiento a la Organización de Estados Americanos, a la Secretaría del Departamento de Seguridad Pública, a la red IACA Chile. Para la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, este es un evento muy valioso por cuanto avanza en el esquema de profesionalización de los analistas del crimen de América Latina. Poder compartir estas experiencias sumado a lo que ya explicó el doctor Tudela, tiene un valor significativo en la medida que empecemos a compartir vocabulario, técnicas, todo esto que forma parte del desarrollo de una profesión. Por mucho tiempo los analistas del crimen éramos invisibles y muchas de las personas, los directivos, las personas que toman decisiones, los diferentes usuarios, no valoraban ese trabajo. Eventos como estos permiten hacer visible al analista, hacer visible la cantidad de conocimiento que él debe tener y que él es capaz de gestionar a partir de los datos, como lo destacó el doctor Tudela. Entonces, para IACA es un evento que es muy significativo, que tiene valor en la medida en que nosotros podemos empezar a establecer algunos estándares, podemos empezar a compartir las experiencias y seguramente en la medida en que esto evolucione, se pueden integrar y compartir información, que es uno de los sueños que tienen todas las organizaciones y los estados para poder avanzar. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos a todos y invito a las personas que van a hacer las presentaciones y a quienes están participando o asistiendo a verlas, que hagan y formulen las preguntas que nos permitan avanzar en ese desarrollo profesional de los analistas del crimen. Muchas gracias, Karen. Por favor, Héctor, muchas gracias a vos. Y ahora vamos a escuchar las reflexiones de Guadalupe Aguirre sobre la convocatoria, el proceso, las iniciativas, aspectos positivos, vacíos. Así que, Guadalupe, te cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Karen. Primero quiero agradecer la invitación de OEA y IACA a formar parte de este jurado. La verdad es un honor y un gran gusto para mí haber tenido la primicia de la lectura de todas las iniciativas y haber formado parte de todo el proceso. Primero, no quiero dejar de destacar el esfuerzo y el profesionalismo con el que se desarrolló desde el inicio hasta el día de hoy, y va a continuar seguramente esta convocatoria a experiencias de toda la región, y eso es lo primero que quiero rescatar. El trabajo mancomunado entre
distintas organizaciones e instituciones para que esto se lleve adelante en este espíritu interinstitucional, interjurisdiccional y regional sobre todo, que creo que ese es uno de los grandes desafíos y que este concurso, esta convocatoria, da pie a que nos conozcamos más en la región, porque en general, y esa es mi primera reflexión, tomamos muchas experiencias extrarregionales en términos de análisis criminal, leemos papers y evaluaciones de impacto, etcétera, etcétera, extrarregionales, y después las queremos traer a nuestros países con todas las dificultades que eso implica. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, así que no me voy a extender en ese punto. Lo primero que quiero rescatar es que todas son experiencias regionales, más allá de que la idea original no haya surgido de la región. Me pareció muy interesante todas las cuestiones de adaptación que se hicieron a modelos o implementaciones ya conocidas en otras partes del mundo, el desarrollo propio en algunos casos de software o de distintos tipos de herramientas muy contextualizadas. Ese me parece el segundo punto que yo quiero rescatar. Hubo un gran esfuerzo en algunas experiencias que tienen un desarrollo propio con todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? De tener o un programador o alguien que esté pensando cómo amoldar esta herramienta, este modelo, esto que ya es conocido, al contexto particular de esa ciudad, de ese país, etcétera. Lo tercero que quiero rescatar y que me sorprendió muy gratamente es que el análisis criminal no está limitado a la policía o a los analistas criminales en el sentido más tradicional del término. Hubo experiencias que vinieron de parte de los servicios de justicia, de la policía, del sector privado, de municipios, de observatorios, de la comunidad. Entonces me parece que esa es una lección aprendida, digamos, de este proceso para mí, por lo menos, ¿no? Que el análisis criminal no está subsumido a una organización, sino que es una herramienta para comprender nuestros problemas en materia de seguridad y darle soluciones, como bien dijo Patricio anteriormente, concretas y contextualizadas. Por otro lado, lo que a mí me llamó la atención, digo, eso es como lo más rescatable en el sentido de lo que no me esperaba, ¿no? Lo que tampoco me esperaba era que los retos sigan siendo los mismos, básicamente. Los retos, los desafíos son los mismos. Patricio ya los nombró, ya no quiero ser repetitiva, pero hay gente muy formada, hay analistas muy profesionales, hay equipos muy comprometidos y seguimos con los mismos problemas, la falta de institucionalidad, la falta de reconocimiento, la falta de sostenibilidad de las experiencias en muchos casos que dan resultados prometedores o incluso efectivamente positivos y no se sostienen en el tiempo por cuestiones extra técnicas, ¿no? Y eso también es un llamado de atención a toda la región, a los organismos donde trabajamos, y a los gobiernos en general, ¿no? Hay mucho esfuerzo, mucha capacidad técnica, mucho esfuerzo de interinstitucionalidad e interjurisdiccionalidad, que es algo muy complejo, que no se pueden ser sostenidos en el tiempo. Y ese es un primer llamado de atención para mí muy importante. No hay un sostenimiento y tampoco en muchos casos hay una institucionalización de las iniciativas. Quedan como esfuerzos de algún equipo, de alguien que lidera algún área de un gobierno, etcétera, etcétera. Se va esa persona, se va ese equipo y la experiencia, por más buena o prometedora que sea, se cae. Entonces, me parece que en ese registro seguimos navegando en la región y es un grandísimo, grandísimo desafío porque, digo, todo este esfuerzo después se ve mermado por estas cuestiones. Una tercera cuestión que quiero retomar también de lo que dijo Patricio es esta agenda innovadora. Estas experiencias nos muestran que en la región hay innovación y no simple replicación. Y me parece que un poco es un botón de muestra de que se pueden desafiar las resistencias que hay en ciertas instituciones y en ciertos organismos a que
lo que nos indica cómo prevenir o controlar el delito, las violencias, es básicamente la experiencia en campo. El saber científico, los datos, el manejo de información, esto de para qué queremos la información, complementan la experiencia en campo, valga la redundancia. Me parece que ahí también hay un gran desafío de cómo aunamos los esfuerzos de quienes están en campo y quienes son analistas, quienes hacen el análisis de lo que está pasando en campo. Y quiero rescatar también finalmente, además de la interinstitucionalidad y la interjurisdiccionalidad, ya para ir cerrando, la variedad de temas. El análisis criminal no está subsumido a los delitos, entre comillas, más tradicionales, como los podemos pensar que es útil, hay mucha experiencia, sino también que se abre a nuevos problemas que tiene nuestra región. A mí con gran satisfacción lo digo, hubo varios casos que tenían que ver con violencia basada en género, incluso lo discutimos internamente, cuestiones viales, una variedad de temas que realmente muestran la utilidad de la herramienta del análisis criminal. Entonces, para resolver problemas concretos, concisos y locales. Me parece que es muy, muy auspiciosa esta conferencia, este esfuerzo. Los vuelvo a felicitar a, a- a la OEA, a IACA, a todos quienes participaron, y esperemos que en la próxima edición tengamos más experiencias, que podamos debatir todos estos temas y bueno, y veamos hacia dónde va todo esto, pero es muy, muy auspicioso, así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación y estoy ansiosa por escuchar a los protagonistas de esta tarde. Excelente, Guadalupe, y muchas gracias por ya hablar de la próxima y hablar en plural, lo cual significa que ya te vamos a invitar para que sigas siendo miembro del Jurado Internacional, y te agradecemos también por las muy buenas reflexiones que has compartido con nosotros. Vamos a cerrar este panel ahora con la intervención de Jungen, así que Jungen, te cedo el uso de la palabra. Estabas bien, Jungen, ¿eh? Habías ¿Está bien? compartido. Ok. ¿Estabas bien? Sí. Lo que no, estabas en mute. Ahora, Ok, bien. ok. Estamos. Muchas gracias, Karen. Muy buenas tardes, todos, todas. Quiero agradecer a la OEA por concederme el privilegio de presenciar un momento muy alentador en esta larga lucha contra la inseguridad en América Latina. A continuación voy a intentar hacer un balance más panorámico de una perspectiva histórica o evolutiva, digamos. Lo que voy a hacer es voy a compartir dos tipologías de la evolución del uso de datos para desentrañar el significado de estos 11 proyectos magníficos que hemos recibido y evaluado en este concurso. Como cualquier tipología, este es un ejercicio simplista destinado a ayudarnos a captar los básicos de una realidad súper compleja. Y lo que es más importante, cada etapa de progreso proporciona la base para la transición a la siguiente etapa en el uso de datos. O sea, nada es reemplazada, nada se abandona. Todos los esfuerzos se quedan y se construye sobre los logros pasados, ¿no? Es muy parecido al desarrollo infantil. Uno aprende a gatear antes de caminar y aprende a caminar antes de correr. Primero, el comienzo siempre es la construcción de base de datos, ¿no? Para rastrear el flujo de casos en el proceso penal. Así fue mi primer trabajo acá en los Estados Unidos, en la Fiscalía del Condado de Brooklyn, ¿no? Trabajando con los procuradores en el diseño de un sistema de gestión para poder monitorear mejor el procesamiento de los casos dentro de ese proceso, ¿no?
digitalizamos registros en papel y rastreamos quiénes de los arrestados son imputados, quiénes de los imputados son condenados y entre los condenados qué sentencias reciben. La existencia de un buen sistema de información mejora nuestra gestión. Sabemos cuándo son las fechas de audiencia, qué internos o reclusos están para ser considerados para la libertad condicional y otras cosas. Este uso administrativo de datos es fundamental y nos enseña también al mismo tiempo, ¿no?, mucho sobre la delincuencia y los criminales. No olvidemos que el ya famoso Comstat del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York comenzó como una herramienta de supervisión y de rendición de cuentas, pero pronto se convirtió en una plataforma de análisis y prevención de delitos. Y fue la examinación de los archivos súper aburridos de los tribunales de Filadelfia por parte de este gran criminólogo Marvin Wolfgang, la que descubrió la ley fundamental en el control de la delincuencia. Y es que una pequeña minoría de delincuentes crónicos es responsable por un número desproporcionado de delitos. Por lo tanto, apuntar a estos delincuentes crónicos producirá los máximos beneficios de seguridad. Bueno, esa ley criminológica nació de una review, un estudio de estos archivos aburridos, como dije, ¿no?, en la Corte de Filadelfia. En segundo lugar, instituciones con la capacidad y la infraestructura básica para el análisis de datos comenzarán a evaluar sus propios programas, intervenciones y políticas. A menudo esto se hace con la ayuda de los académicos. Estas tienden a ser evaluaciones de duración limitada, a menudo utilizando diseños experimentales o cuasi experimentales e involucrando encuestas repetidas a personas. Es un uso reactivo o retrospectivo de los datos porque la atención de uno está puesta en lo que ya sucedió, ¿no?, que sea la intervención o lo que siga la intervención. Pero realmente necesitamos mucho y mucho más de estos esfuerzos en nuestro continente. Por último, está el análisis criminal, pero estrechamente definida, ¿no? Los datos se pueden utilizar para pronosticar eventos futuros y anticipar crisis antes de que sucedan. Esta es la frontera en el análisis del crimen. Ahora tenemos acceso a un océano de datos de fuentes abiertas en diferentes formatos y poseemos grandes marcos teóricos sobre patrones de conductas delictivas. Todos estos recursos convergen para brindarnos las posibilidades de predecir cuándo, dónde, dentro de qué redes sociales es probable que ocurran futuros incidentes delictivos. Con esta información podemos desmantelar oportunidades delictivas a tiempo. Después, también existe una secuencia común cuando se trata de cobertura geográfica del análisis delictivo, ¿no? La progresión refleja la madurez y el crecimiento en las capacidades dentro de las instituciones. La adopción de sistemas de información y análisis de datos suele comenzar en ciudades con más recursos y mejores infraestructuras. Recopilan buena información para entender lo que realmente necesitan sus barrios y residentes. Es por eso que siempre escuchamos de Chicago, Nueva York, así como de Santiago y Bogotá en nuestro continente. ¿Por qué son centros? No vamos a negar. Son centros de innovación. Por diferentes razones poseen más recursos que otras ciudades. Pero después están los gobiernos nacionales o centrales, ¿no? Que suelen hacer lo mismo. Son rápidos en responder en muchos casos. El análisis de datos centralizado tiende a ser más administrativo y menos preventivo.
especialmente en aquellos países con territorios fragmentados y grandes poblaciones. No es que estos esfuerzos nacionales no sean importantes, son súper fundamentales, sino es que como para proveer inteligencia inmediata para la toma de decisiones en el campo, no son comparables a los trabajos realizados por los soldados que están en la frontera peleando en el frente, ¿no? Peleando las batallas, ¿no? Creo que 2 de los 11 proyectos que recibimos se pueden clasificar en esta categoría y hay que felicitarlos. Y el tipo de análisis delictivo más sofisticado es siempre descentralizado y se centra y se enfoca en micro lugares como manzanas, segmentos de calle, esquinas o incluso edificios específicos. Estos datos geoespaciales maximizan la eficiencia en la prevención y permiten ataques de precisión en el trabajo policial o prevención en general, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esas películas de la Segunda Guerra Mundial? Para destruir un puente se necesitaban 20 bombarderos pesados para lanzar toneladas de bombas con la esperanza de que una de esas bombas pegue y destruya el puente. Y quizás en el proceso 2 aldeas aledañas serían destruidas con muchos ganados y personas muertas en ellas. Y los llamamos daños colaterales. La práctica de justicia penal genera daños colaterales. Hay demasiados daños colaterales en la forma en que prevenimos el crimen y castigamos a los criminales. Los golpes de precisión orientados a microlugares, orientados a delincuentes crónicos, definirán la administración de justicia en el siglo XXI. Entonces, con base a estos 11 trabajos muy destacados que hemos evaluado, los clasifiqué tentativamente de acuerdo a estos 2 ejes. Obviamente, esta convocatoria no fue sobre evaluaciones políticas, ¿no? Por lo tanto, la columna del medio está vacía. Espero que nuestros amigos de la OEA puedan considerar en organizar también convocatorias para promover evaluaciones de políticas en el futuro, ¿ok? Por favor, es súper importante. Bueno, en general, 5 de los 11 proyectos realmente alcanzaron o se aproximaron, ¿no?, al uso proactivo de datos para la prevención de delitos en microlugares. Los otros 6 eran esencialmente trabajo de datos administrativos a nivel nacional o municipal con ramificaciones para la prevención del delito. Si bien esta muestra de proyectos no es representativa ni exhaustiva de lo que está pasando en América Latina, sugiere que algunos países que han estado activos o que han recibido asistencia en esta área durante años son los que están en la cabeza. Estos países también se caracterizan por una colaboración muy estrecha entre las universidades y las instituciones de justicia. Bueno, para concluir, no hay atajos en este camino. El progreso se logra un paso a la vez. Necesitamos capacitar a los analistas para que haya mejor evidencia disponible. Necesitamos capacitar a los tomadores de decisiones para que sean capaces de interpretar estos datos, ¿no? Para que los datos para que dejen de ser datos en esos spreadsheets en Excel, sino que sean inteligencia, que puedan mejorar la calidad de nuestras decisiones. Y también necesitamos educar a nuestra ciudadanía para que no se deje engañar por la retórica de mano dura, para que no se conforme hasta que sus gobiernos ejecuten soluciones efectivas al problema de la inseguridad. Muchas gracias. No, gracias a vos, Jungen. Es como una clase magistral, así que súper agradecidos contigo.
Y respecto al tema de evaluación, estamos muy de acuerdo contigo. De hecho, era justamente uno de los campos o una de las dimensiones en ese formulario que las postulaciones tuvieron que completar, la cuestión, ¿no?, de seguimiento, resultados y evaluación, ¿no? Y ver cómo ese análisis de la información o ese análisis criminal sustentó el diseño de políticas que luego fueron o no efectivas. Y creo que uno de los casos que vamos a ver hoy es un buen ejemplo, creo yo, de cómo han incorporado el diseño de evaluación de una manera muy científica. Y la otra cuestión que también saco de tu intervención, Jungen, es que, y lo vamos a ver en las 6 intervenciones o en las 6 experiencias que vamos a estar presentando hoy y mañana, es la precisión, no solamente, como dijiste, ¿no?, en el microlugar, en el autor, sino también en el problema. En algunas experiencias que vamos a ver han hecho una precisión, una definición quirúrgica del problema que querían enfrentar, y creo que eso también ayuda mucho a la hora de diseñar intervenciones, ¿no? Así que bueno, ahora, como decía Guadalupe, vamos a seguir los verdaderos protagonistas del evento de la tarde de hoy, y le voy a ceder el uso de la palabra a Héctor para que anuncie formalmente a estas 2 experiencias que fueron las mejor puntuadas entre las 11 que el jurado internacional revisó, analizó y finalmente seleccionó, y también las 2 mejor puntuadas dentro de la categoría. Así que Héctor, te hago el honor para que hagas ese anuncio. ¿Estás, Héctor, podés o querés que lo haga yo? Yo quería hacerte sí, ok, perfecto, bueno. Entonces, aprovecho y ya anuncio también el panel. Entonces, la iniciativa mejor puntuada de estas 11 y dentro de la categoría específica, que es la categoría de experiencias tendientes a mejorar la ejecución de programas o estrategias para la prevención y control de delitos y violencias, es la experiencia presentada por el Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Mendoza, Argentina. El nombre de la experiencia es Producción de Información para la Gestión Interagencial de Problemáticas de Seguridad intermunicipales en el área metropolitana de Mendoza. Y la iniciativa que fue la segunda mejor puntuada entre las 11 analizadas, evaluadas y finalmente seleccionadas por el Jurado Internacional, y la segunda también puntuada dentro de esta categoría que les acabo de mencionar, es la del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito. La experiencia que ellos presentaron tiene que ver con un estudio de victimización y percepción de inseguridad en el Distrito Metropolitano de Quito, modalidad virtual, y esto se implementó en el 2020 en el medio de la pandemia, así que creo que eso también vale la pena mencionar. Entonces, ahora vamos a ir directamente a escuchar a los 2 equipos que presentaron estas 2 intervenciones. Aprovecho para anunciarles a los 2 equipos que estarán recibiendo un certificado institucional de parte de IACA, de la Red de Analistas IACA Chile, y de parte del Departamento de Seguridad Pública, en reconocimiento de este primer y segundo lugar que respectivamente recibieron. Y también aprovecho para decirle al público y a la audiencia que las presentaciones están ya disponibles en la página web que mi colega Pablo les está compartiendo a través del chat. Así que no se preocupen, que está todo el material, todas las presentaciones, e inclusive las 2 experiencias que van a presentar, tanto el Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana de la provincia de Mendoza como el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito. Esas 2 experiencias ya están subidas al mapa de experiencias de análisis criminal que mi colega Pablo también les está compartiendo el enlace para que puedan visitar tanto la página como el mapa después de este evento. Así que bueno, sin más,
le voy a pasar la palabra al equipo del Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Mendoza para que ellos puedan presentarles la experiencia mejor puntuada de esta primera convocatoria. Así que Carolina, te cedo el uso de la palabra. ¿Se congeló Carolina o está? Karen. Sí. Un tema con la conexión. Ah, ok, perfecto. Karen. Sí, Héctor, decime. Disculpe, te No, ofrezco disculpas, no sé qué pasó, se bloqueó, no desbloqueaba mi micrófono. Creo que fue porque me pidieron activarlo desde allá y se activó en atrás. Muchas gracias y quería aprovechar para decirle que desde la Asociación Internacional de Analistas del Crimen se aprobó la vinculación de la membresía por 1 año para las personas que han sido seleccionadas. Entonces, posteriormente les enviaremos las instrucciones de cómo se registran y cómo les vamos a habilitar la membresía para la asociación por 1 año para que puedan vincularse con nosotros. Excelente noticia, Héctor. Muchas gracias por eso. Carolina, no sé si podés ya hacer la presentación, o José, ¿alguno? Si me dan alguna señal, si no pasamos a Juan. Juan Carlos, ¿tenés idea qué está pasando? Ahorita estoy revisando. Ok. Bueno, es una demostración más de que la ley de Murphy también llega a la Argentina. Pero bueno. Hace rato, pero bueno. Perdón, no debería decir esto. Sí. Pero sí. Sugiero que le demos la palabra a Juan Sí, para... Sí, me parece que sí, así aprovechamos bien el tiempo. Juan, no sé si estás listo, pero bueno, para la audiencia esta es la segunda experiencia mejor puntuada entre las 11 y en la categoría específica de experiencias tendientes a mejorar la ejecución de programas o estrategias para la prevención y el control de delitos y violencias. Así que Juan, perdonanos, pero bueno, te toca arrancar el panel si podés. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Algo Sí, pasó Juan. también. Muy Algo bien. también pasó por acá por internet. Total. Estabas congelado en un momento, dale. Bueno, en primera instancia, buenas tardes con todos. América Latina, muchísimas gracias por recibirnos. Agradecer infinitamente a la OEA y a IACA por la oportunidad que nos brindaron en participar en este llamado hacia la presentación de investigación relacionadas con análisis delictivo de seguridad ciudadana, sobre todo lo que nos enfocamos nosotros acá como Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. También a nombre del señor alcalde de la ciudad de Quito, de la señora secretaria de Seguridad, agradecerles la oportunidad de poder exponer nuestra experiencia. Como bien lo decían hace un rato, la pandemia ha sido un parteaguas para hacer o repensar la seguridad ciudadana, al menos eso lo creemos desde acá desde Quito, que eso nos ha obligado a entender que la seguridad per se no es solo el análisis selectivo, también es la seguridad sanitaria, este momento está más que evidenciado, y que debe entrar dentro del análisis de este tipo de circunstancias. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, si me lo permiten, tiene una larga data, una larga historia, pues llamarlo así, casi tiene 20 años de existencia, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, y a través del tiempo ha logrado etapas, ha pasado etapas que han logrado que crezca de cierta manera el observatorio buscando nuevas formas de investigación o aplicando metodologías para entender la problemática de la seguridad y la convivencia ciudadana. Y además enfocándonos en lo que nos corresponde, como les decía hace un rato, la encuesta de victimización y percepción de seguridad es un proceso que no es solo de acá de la ciudad de Quito, lo hacen varios países, varias ciudades a nivel latinoamericano, pero lo que sí podemos decir con certeza que aquí en Ecuador, Quito es la única ciudad donde se levanta esta encuesta de manera anual. Lo hace también Cuenca, pero lo hace con un transcurso, una temporalidad de cada 3 años, 4 años.
y obviamente la dinámica que implica el entender el delito, cómo cambia los patrones de delito, requiere que este tipo de estudios sean más seguidos. El año pasado, a través de la experiencia que tuvimos con la encuesta virtual de victimización y percepción de seguridad, nos lanzamos a hacer un piloto, por llamarlo así, de hacer encuestas trimestrales tipo panel a través de la virtualidad. Si bien es cierto, es algo muy ambicioso el hacer un estudio trimestral, lo logramos, pero no conjugamos el enfoque panel, porque obviamente esto de la virtualidad implica algunas complicaciones, pero lo hicimos y estamos claros en este tipo de estudios. Nuevamente aquí hay un contexto, si me permiten voy a poner la presentación para que podamos verla. Adelante, Juan, y mientras que compartís pantalla, aprovecho para decirles a los y a las participantes que a medida que van escuchando las presentaciones, y si tienen preguntas, que por favor nos dejen sus preguntas en el chat, que nosotros las vamos a recoger y se las vamos a hacer llegar a Patricio, que va a estar moderando este panel, ¿sí? Así que eso, las preguntas en el chat. Listo, Patricio, te cedo la moderación, ¿sí? Gracias. Ok, no sé si ahí se ve la presentación. Ok, bueno, como les decía, la encuesta de victimización es que es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene implantando en América Latina desde hace mucho tiempo. Es más, Quito ha tomado muchas de las experiencias que ha habido en América Latina, y aquí hay que decirlo con toda la franqueza del caso. Nosotros nos inspiramos en la experiencia que hubo en Córdoba, Argentina, de la encuesta de victimización de manera virtual. Entonces, ahí es un punto aparte lo que hizo Córdoba, que nos inspiró a hacerlo. Es más, de ahí con Roberto González estoy muy agradecido porque él también nos inspiró a que hagamos este estudio. Avanzando un poquito con la presentación, déjenme ver. Sí se ve, ¿no? Lo que pasa. Ok. Hay un contexto importante para la encuesta de victimización que nosotros llevamos adelante. Hay un contexto situacional y problemático. Primero, el observatorio, por normativa municipal, ¿sí? requiere levantar información relacionada con seguridad ciudadana. Y esta quizás es la parte más importante de la existencia del observatorio, porque hay una normativa que lo establece como tal dentro del municipio de Quito, ¿sí? Y de esa manera la institucionalización ¿Se cortó la señal? ¿Se interrumpió? Como congelado, sí. La normativa nos permite, primero, que tengamos institucionalidad y permanezcamos en el tiempo. Eso es muy importante, lo hemos logrado, se ha conseguido eso. Y también por normativa, al existir una sociedad y que del que somos parte nosotros como observatorio, se nos exige que tengamos indicadores relacionados con seguridad y convivencia ciudadana. A la vez que nosotros somos también un ente que evalúa las políticas de seguridad ciudadana del municipio, no solo de la Secretaría de Seguridad. Entonces ahí contestándole al profesor de la posibilidad de hacer evaluación, nosotros estamos encaminados en ese tipo de situaciones. Pero bueno, esa es la primera parte, ¿no? El que hay una institucionalidad que nos exige como observatorio y que tenemos que presentar indicadores. Aparte, implica el hecho de que nosotros debemos mantener un repositorio histórico, porque si no, ¿para qué tenemos los datos? Eso es importante, medir en el tiempo qué ha sucedido, la evolución de la data, la evolución de la situación de seguridad y convivencia ciudadana es importante. Eso también nos mueve a mantener este tipo de estudios, porque lo más sencillo hubiera sido no hacer, justificarnos por la pandemia, ¿sí? Y ahí viene la otra cuestión, el contexto de ese momento, la pandemia, la COVID en ese momento en Ecuador, ustedes bien lo saben, en Guayaquil fue muy fuerte cómo sucedió, cómo fue algo brutal, por llamarlo así, en Guayaquil. De cierta manera en Quito se pudo anticipar, se mantuvo.
los bemoles de la pandemia, porque se tuvo que aprender, y eso también marcó este proceso. Obviamente hubo medidas restrictivas, no se podía salir, nosotros como funcionarios tenemos que ir al municipio, Quito era una ciudad abandonada totalmente porque toda la gente estaba recluida, y sí, obviamente, también aquí juega un papel importante, por llamarlo así de manera obviamente, la tecnología, porque quizás la tecnología se la tiene, a veces no se la sabe aprovechar, ¿sí? O no la entendemos en su contexto cómo se puede utilizar. Y bajo esos parámetros, como les digo, la institucionalidad que nos exige, el mantener una data histórica, el contexto del COVID y las medidas restrictivas, y la posibilidad de que el observatorio tiene un ala pequeña, por llamarlo así, de desarrollo informático, pudimos y decidimos levantar la encuesta de victimización, porque comprendemos que esos datos son para entender lo que sucede en la ciudad de Quito, ¿sí? Entonces, ese es el primer contexto situacional y la necesidad de tener este estudio. Y lo que estamos viendo en este momento son los objetivos, ¿sí? Como todo estudio de victimización, tras de esto no es que ustedes lo conocen mejor que mí, no es que es un proceso espontáneo, sino que es un proceso de planificación. Generalmente nosotros empezamos en el mes de noviembre o mediados de octubre nuestra planificación del estudio de victimización en todos los que hacemos, donde preparamos cuestionarios. Es más, el año pasado hicimos una convocatoria a nivel internacional para revisar el cuestionario de victimización, porque entendemos que también hay que cambiarlo, renovarlo, actualizarlo, asentarlo a nuestra realidad. Y ese proceso empieza con eso, la revisión, la generación del diseño muestral. Nuestro diseño muestral muchas veces está fundamentado cuando es en territorio o está fundamentado en los puntos X, Y de los medidores de agua, que es algo súper actualizado en relación al censo, por ejemplo. El censo de Ecuador fue en el año 2010. Entonces, obviamente, la ciudad creció muchísimo, 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 y eso ha ocasionado de que estemos limitados en conocer cómo se ha expandido Quito desde los hogares, ¿no? Pero a través de los XY de los medidores se puede generar eso, ¿no? Y ahí ya se genera el proceso de diseño muestral complejo. Eso nos lleva un tiempo, capacitamos, porque aquí también hay algo característico. Si bien es cierto, hasta el año 2018, ¿sí? La encuesta se la contrataba, ¿sí? Se la contrataba vía compras públicas, pero por esos azares de la administración pública el año 2019 no pudimos ejecutar, pero nuevamente ahí viene la conciencia como ente técnico de que nosotros necesitamos estos indicadores, y tomamos la decisión de levantar nosotros mismos la encuesta. Y dentro de ese proceso, ¿no es cierto?, lo trabajamos capacitando a quien nos ayudó, que fueron los agentes de control metropolitano. Nos capacitamos por alrededor de casi un mes para hacer un levantamiento de información. Una capacitación que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a 4:30 de la tarde, con su respectivo break de mediodía. Pero la idea era que ellos sean unos expertos tomadores de datos. Entonces, por eso es que la extensión de la capacitación. Bajo ese panorama, ¿no es cierto?, en el año 2019... ¿sí? Quedan solo 5 minutos. Ok, listo. ¿Bien? Entonces, solo les pongo ese contexto porque a partir de ahí se tomó esa decisión de nosotros levantar la encuesta de victimización, y de aquí en adelante, como ya se generó un proceso propio, seguirá siendo así. Y obviamente con todas las implicaciones que tenga esto, ¿no? Como ven, ahí están los objetivos generales, el objetivo específico de cada uno de estos estudios, que son similares a nivel regional. Eso no creo que sea nada novedoso, pero sí lo novedoso. Bueno, aquí estamos viendo también la distribución, las etapas del estudio, cómo trabajamos con un gerente de investigación. Nosotros por cada proyecto generamos un gerente, había 2 supervisores, los encuestadores son 9 encuestadores que son parte de nuestro staff, los 12 computadores, hicimos la creación de 9 chips de celulares, 9 terminales celulares, y todo esto ingresó a nuestro sistema SIOMS, es lo que hablábamos hace un momento. El observatorio tiene un sistema de información propio desarrollado a través de software libre, que eso nos da cierta
facilidad en el manejo del desarrollo de este tipo de sistemas. Y bajo ese esquema, este fue el diseño muestral que establecimos para la encuesta de victimización. Aquí estamos viendo cómo generamos el proceso de levantamiento, ¿no es cierto? Como lo dijimos, es una metodología panel, es una selección no aleatoria vía telefónica. ¿Por qué no es aleatoria? Porque, ¿en qué sentido? Hay una primera selección aleatoria. De la base de datos que tenemos, cogemos, ¿no es cierto? Que es una gran base, una base potente, grande de lo que es Quito, y posteriormente se hace llegar el link en el sistema, se genera un link único de acceso a nuestra encuesta vía WhatsApp. Y por eso podemos monitorear quién nos contesta y quién no. Y hacemos el mismo ejercicio que en territorio, que significa que vamos, en el territorio se va hasta 3 veces sin reemplazo al hogar a golpear para que nos den la encuesta. Y en la encuesta de victimización hicimos lo mismo, insistimos llamar hasta 3, en algunos casos hasta 5 veces, hasta que nos contesten. Si no nos contestaban, teníamos el sobremuestreo dentro del territorio, dentro de la administración zonal, para dar al encuestador y vuelva a llamar. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso es una especie de simulación de lo que haces en territorio con la encuesta virtual. Eso fue un aprendizaje grande, ya voy a hablar de lo que pasó anteriormente. Esto que nos tomó 40 días de envío de enlaces a más de 8,000 números telefónicos, ¿sí? De estos 8,000 números telefónicos, logramos una respuesta de 4,722 encuestas efectivas, incluso superando la propuesta de encuesta que era 3,600. Y el margen de error obviamente bajó a 1.14. Importante en esto, algo que tomamos en cuenta porque si, las encuestas virtuales tienen ciertas posibilidades de sesgo, ¿sí? En el momento de la... Trabajamos desde 2 perspectivas, la geográfica y la podestratificación. La geográfica, ¿qué es lo que hicimos? Los puntos XY, porque georreferenciamos a través de lo que nos contestaban, nos daban las direcciones y georreferenciamos una a una las encuestas. Comparamos los puntos XY con la encuesta del 2019 que fue en territorio. Quedó nuevamente en Sí, silencio. congelado, sí, sí. A ver si... El sesgo respecto a esta toma de información. Y la segunda más importante, la podestratificación. La podestratificación por conglomerados, que son administraciones zonales, por sexo, ¿no es cierto? Y por edad, que es lo que pudimos controlar en el levantamiento de la encuesta. Ese tipo de llevar adelante la encuesta nos ayudó a que los resultados de la encuesta tengan minimizar el sesgo respecto a lo que es el levantamiento, porque obviamente la distribución tiene que estar en todo Quito, en toda la ciudad de Quito, y no solo acumulado en un solo punto, y eso nos sesgaría totalmente la información. Y a través de esa metodología conseguimos, teníamos un control diario. Quedan 2 minutos. Ya, un control diario, semanal, que reportábamos a los encuestadores, y entendíamos que de ahí sacamos indicadores para poder gestionar la encuesta día a día. O sea, fue un control diario de este tipo de encuesta. Finalmente, los indicadores, como lo ven ahí, la percepción de inseguridad en Quito en el momento de pandemia, se la dividió por delito y por COVID. Y juntando las dos, se llegó al 95.23%, que es uno de los más altos a nivel regional de lo que hemos medido. La victimización, obviamente por cuestiones de pandemia, bajó a casi 3 de cada 10 quiteños que han sufrido un robo en pandemia, que es un número también sumamente grande. La no denuncia es un fenómeno que existe en América Latina. 7 de cada 10 quiteños que fueron víctimas de un robo no denunciaron. Todo lo que es el índice de riesgo, es decir, el cambio de hábitos por seguridad ciudadana, 8 de cada 10 quiteños lo hicieron en pandemia. La confianza municipal, que es importante para medir nosotros mismos la crítica hacia adentro. La participación ciudadana, 1 de cada 10 quiteños participan en proyectos de seguridad ciudadana. Entonces, la corresponsabilidad hay que trabajarla también desde nosotros. Y la violencia interpersonal, 4 de cada 10 quiteños sufren violencia por desconocidos en Quito, ¿no? Y esto contestando también a algunas cuestiones que nos pedían respecto a la evaluación que nos hicieron.
La encuesta 2021 también la hicimos virtual. Es decir, la idea del observatorio es mantener este proceso en el tiempo. Primero porque nos abarata un montón de costos. Eso no hay falta que darle, es algo muy importante, nos abarata terriblemente los costos. Y segundo, porque la posibilidad de expandirnos a zonas muy lejanas en el área rural es factible. Sitios donde no llegas una encuesta a hogares y si vas a territorio. Les doy el dato. Este año levantamos 6.719 encuestas. Es decir, casi... Nuevamente se congeló. Sí. Encuesta semestral, aquí vale un tip, el año pasado también se aprobó el plan de seguridad, el último en casi 10 años en Quito, y uno de los pedidos es que se evalúe la seguridad y victimización cada semestre, y lo vamos a utilizar a través de la encuesta de victimización virtual. Entonces, muy bien. Juan, disculpa la interrupción, pero como tenemos una etapa de preguntas y también tenemos a la otra intervención, quisiera pedirte que por favor en 30 segundos, y solo en 30 segundos, pudieses sintetizar las 3 ideas principales que nos quieres compartir para transitar luego a la siguiente exposición. Ok. Por favor. Decirles que esta experiencia ha sido enriquecedora para nosotros. La virtualidad bien manejada puede dar unos resultados efectivos. ¿Sí? Eso por un lado. Yo pienso que una máxima es lo peor que se puede, lo peor que puede pasar es no hacer nada. Entonces, ante las vicisitudes hay que hacerlo, hay que enfrentarlas y proponernos objetivos. Quizás eso es lo que hemos aprendido con este tipo de encuesta y obviamente tener indicadores que sirvan para la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a profundizar de todas maneras en las intervenciones. Me gustaría pasar inmediatamente a la experiencia, a Carolina y Mar, la experiencia de Mendoza. Por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se nos cortó la conexión justo en el momento de salir a Obvio, hablar. obvio, Carolina, siempre pasa lo mismo. Pero así, segundo, voy a compartir pantalla. A ver si estamos. ¿Estamos? ¿Ahí se ve bien? Sí, muy bien. Bueno, el título ya, el desafío lo tuvo Karen. Nos quedó un título, después hacíamos autocrítica del título que le pusimos a la experiencia, pero bueno, quisimos contar mucho en el título. Producción de información para la gestión interagencial de problemáticas de seguridad intermunicipales en el área metropolitana de Mendoza. El contexto situacional de la experiencia. La experiencia en sí misma se enmarca en un proyecto más amplio que veníamos trabajando a nivel provincial entre el año 18 y 19, desde el Ministerio de Seguridad, que era el proyecto de Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana para el área metropolitana de Mendoza, en el marco del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, DAMI, financiado por un préstamo del BID. Este programa tenía como 3 ejes principales. Uno era fortalecimiento de los sistemas de información, fortalecimiento institucional para la gestión conjunta de la seguridad y fortalecimiento de los sistemas de emergencia. Nosotros desde el observatorio trabajamos como ejecutores de los dos ejes de fortalecimiento de sistemas de información y fortalecimiento de la capacidad institucional para el abordaje conjunto de la seguridad. Participaba el Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana por el Ministerio y los 6 municipios del área metropolitana. La intervención concreta que hemos presentado responde como a uno de los proyectos de intervención que ejecutamos en el marco de este proyecto DAMI.
La ejecución de la experiencia fue entre marzo del 2019 y mayo del 2020, y esta experiencia concreta la trabajamos con el Ministerio de Seguridad, desde el Observatorio Provincial y la Unidad Policial de Acción Preventiva, y 2 municipios que eran la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén. La zona de implementación de la experiencia es un micronúcleo urbano, el más importante, diríamos, del área metropolitana de Mendoza, en el que se concentra la terminal de ómnibus, el Hospital Central, el Parque O'Higgins, un nudo vial en el que confluyen las principales arterias que conectan a los distintos departamentos de la provincia, y que se caracteriza por una amplia zona comercial y de alto flujo peatonal. La experiencia o la intervención que aplicamos surge de un diagnóstico local de seguridad que se realizó desde el observatorio en la zona de implementación del proyecto, que era Ciudad y Guaymallén, y en este diagnóstico se aplicaron distintos instrumentos que tenían que ver con la producción primaria de información cualitativa a través de reuniones vecinales, recorridos exploratorios, entrevistas en profundidad, el análisis de registros administrativos, que en nuestro caso utilizamos el 911, y aplicamos una encuesta de victimización y percepción a los comercios de la zona. Los problemas que nos permitió identificar el diagnóstico y a los cuales enfocamos la intervención era la existencia de dinámicas delictivas vinculadas a delitos predatorios que eran oportunistas y de baja complejidad. Del total de incidentes, a través de la lectura de los registros administrativos, también detectamos que del total de incidentes que se habían reportado en esta zona de intervención, el 56,9% correspondían a robos. Esta categoría agrupa, según el catálogo del registro de emergencias del 911, hurto o robo, asalto a mano armada y hurto agravado automotor, siendo el hurto y el robo el que tiene mayor concentración en esta microzona de intervención. A partir de la encuesta de victimización se arrojaron algunos resultados que tenían que ver con la victimización de comercios. El 32% de los comercios manifestaron haber sido víctimas de robo en los últimos 12 meses. El 21% de los comercios habían sufrido hechos de vandalismo. Y los distintos, otro de los temas que también surgieron como problemáticas a abordar era la percepción de algunos espacios públicos como peligrosos y que en algún punto estaban asociados a un abandono por parte de las autoridades intervinientes. También se mencionaron formas de autoempleo o empleo informal que se desarrollaban en la vía pública como peligrosas. Y otro de los temas también emergentes a tratar que surgieron del diagnóstico es que habían respuestas estatales, por un lado provinciales y por otro lado municipales, pero eran respuestas fragmentadas. Bueno, a partir de este diagnóstico y de una amplia discusión con los municipios intervenientes, las autoridades policiales y políticas, se definió aplicar como metodología de abordaje un policiamiento por puntos calientes, pero particularmente la participación de la policía provincial, pero también de las áreas municipales y de los preventores, en el caso de Municipalidad de Capital y de los agentes de tránsito en Guaymallén, nos permitió orientar este policiamiento también a resolución de algunas problemáticas orientadas a la prevención situacional, ambiental y social. Bien, el objetivo que nos propusimos con el proyecto fue contribuir a mejorar la seguridad objetiva y subjetiva en la área de implementación de la iniciativa, y como objetivos específicos reducir la cantidad de robos, mejorar la percepción de seguridad en vecinos y comerciantes y atenuar los factores de riesgo situacionales y ambientales. No voy a desarrollar las metas porque, bueno, son bastantes, pero quedan disponibles en la presentación que está online. Las etapas del proyecto. La etapa de diagnóstico y preparación, bueno, aquí tenemos como algunas fases, 5 fases identificamos nosotros, que tenían que ver con
todo el proceso inicial de articulación entre las autoridades políticas y las distintas agencias de gobierno, las autoridades policiales, para definir un organigrama de dirección del proyecto, definir una agenda y un calendario de ejecución. La etapa de análisis, que en esta etapa nosotros solicitamos como el acompañamiento y el asesoramiento de un experto, quien había aplicado este modelo recientemente en 4 ciudades argentinas, La Plata, Morón, Santa Fe y 3 de Febrero, que es Gastón Pesucci. Gastón Pesucci nos acompañó y nos asesoró en la aplicación de la experiencia también y de este modelo en la provincia de Mendoza. Toda la etapa esta de análisis de definición de puntos calientes, de zonas de patrullaje, segmentos de patrullaje, zonas de control, todo este proceso estuvimos acompañados por Gastón Pesucci y su equipo. Otro de los momentos fue la planificación y gestión de los recursos que surgen de este análisis de las zonas de patrullaje, cuántos recursos íbamos a necesitar por cada uno de los circuitos de patrullaje, de rotación, puntos de anclaje, y todas las instancias que tenían que ver con los acuerdos institucionales para ver quiénes conformaban este dispositivo de policiamiento. Y por último, bueno, la capacitación a todos los recursos operativos que trabajaron en la implementación en territorio del dispositivo. La etapa de ejecución, que abarca los meses de septiembre a marzo del 2020, nosotros tuvimos que levantar el dispositivo por el contexto, digamos, de COVID, bueno, que ya conocemos. La idea era continuar, si bien el proyecto estaba diseñado para aplicarlo durante 6 meses, la ejecución, una duración de 6 meses, habíamos tomado la decisión de continuarlo, pero bueno, lo interrumpimos por el contexto de pandemia. Y la etapa de evaluación, que la desarrollo un poquito más adelante, voy a Carolina, describir los quedan 4 componentes. minutos. Sí, los componentes centrales de la iniciativa. Bueno, como componentes centrales nosotros identificamos estas mesas de coordinación, fuimos muy rigurosos en la aplicación del método y en sostener el calendario de ejecución y la agenda que ya estaba preprogramada. En estas mesas de coordinación eran reuniones donde los equipos de analistas con los equipos de implementación, junto con las autoridades de las distintas áreas, desde el Centro Estratégico 911, las comisarías con jurisdicción en la zona, las unidades de acción de patrullaje, preventores, municipios, nos sentábamos a evaluar y el seguimiento, el monitoreo del dispositivo de que recorría el territorio y resolver distintas problemáticas que surgían en la ejecución. Otro componente es el del diseño y análisis, que tiene que ver con lo que les comentaba recién de zona de tratamiento. Este es un modelo cuasi experimental en donde definimos una zona de tratamiento y una zona de control que posteriormente nos permitía evaluar impacto. A través de este dispositivo de diseño y análisis se fijan los circuitos y demás que componen el patrullaje. El patrullaje estuvo compuesto por 38 efectivos policiales que eran acompañados por preventores municipales que se ubicaban en parejas por cada punto de anclaje y en horarios de patrullaje que eran definidos según el data clock. Y por último, el componente de monitoreo y evaluación, nosotros íbamos monitoreando toda la maximización del patrullaje que íbamos teniendo a través del relevamiento de información de distintas problemáticas a través de una aplicación que diseñamos para la ejecución del proyecto. La encuesta de victimización, que la comenté en la etapa de diagnóstico, que aplicamos una encuesta de victimización y percepción que también se iba a aplicar al finalizar el proyecto para también evaluar impacto. Y el método de evaluación de impacto, digamos que ya estaba integrado en el modelo desde el inicio de la experiencia. Resultados. Seguimiento y resultados, bueno, como les comentaba, nosotros utilizamos una plataforma web para la gestión de estos eventos que eran reportados a través de una aplicación
que instalamos en los celulares que se le asignó a cada una de las parejas que participaron en el dispositivo, que iban relevando no solo problemáticas que tenían que ver con la seguridad en sí misma, sino problemáticas que tenían que ver con el entorno urbano construido y con distintas problemáticas sociales y culturales y comunitarias que iban surgiendo del trabajo de campo, de 6 meses de trabajo en el territorio. Nosotros acá también construíamos algunos indicadores de resultados que tenían que ver con un patrullaje más proactivo y preventivo que reactivo. Le pedíamos a las parejas que trabajaban en este dispositivo de campo que hicieran entrevistas permanentes a la comunidad y que vayan relevando distintas problemáticas que iban surgiendo de esas entrevistas en profundidad. A través de esta plataforma web y de la aplicación que utilizaba la pareja de policías para el relevamiento de problemáticas, se iniciaron gestiones que se iban derivando a los distintos municipios o las áreas de gobierno para 1.154 eventos en total que se reportaron. 32% de esos eventos pudieron ser resueltos en el territorio por los efectivos policiales o los preventores municipales, un 37% fueron derivados a los municipios y un 40% fueron resueltos antes de la fecha de intervención de finalización de la intervención. Y se realizaron, como les comentaba recién, 150 tareas operativas que iban surgiendo de demandas que surgían de estas entrevistas a los vecinos. Para el método de evaluación, bueno, me acompaña José, que quizás lo podemos dejar para profundizar el método en sí mismo de cálculo para evaluar impacto. Se puede profundizar después, pero en términos generales, el proyecto nos permitió la reducción general de un 15% de los delitos de los robos. A nivel desagregado por tipología dentro del sistema de clasificación, los hurtos agravados de automotores se redujeron en un 18,7%, el hurto-robo tuvo una baja del 17% y el robos agravados por el uso de armas fue el que tuvo resultados más magros del 1,7%. Esto a nivel de evaluación de impacto. Bueno, como beneficiarios son vecinos, comerciantes y quienes transitan la zona por la que en la que se aplicó la iniciativa, y como beneficiarios indirectos fuimos todos los que conformamos los equipos de los observatorios, no solo el observatorio provincial que adquirió herramientas analíticas y formación permanente para aplicar este modelo, sino también los observatorios de seguridad municipales de Capital y de Guaymallén. Muy bien. Sí. Patricio, Último ¿estoy en minuto. tiempo? Sí, un Bien. minuto. Bien, yo quisiera en este sentido transmitir como los principales aprendizajes para nosotros de la experiencia tuvieron que ver principalmente, queda igual toda la presentación, pero tuvieron que ver principalmente con optimizar los recursos disponibles. Nosotros ya no nos quedaba casi presupuesto para la ejecución de esta experiencia, que muchas veces nos preguntan esto, ¿con qué presupuesto hicieron este proyecto de intervención que dio tan buenos resultados? No teníamos presupuesto, era muy poco. Contamos con, primero, estas redes que se habían ido construyendo en el marco del proyecto del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad para el área metropolitana. Entonces íbamos optimizando los recursos disponibles. La encuesta de victimización que aplicamos solo en el territorio, por ejemplo, se articuló para que fuera parte de la currícula del Instituto Universitario de Seguridad Pública. Entonces fueron los mismos cadetes del instituto, junto con los preventores municipales, quienes realizaron en el campo la encuesta. El formulario que usamos y el análisis de los datos de esa encuesta lo hicimos a través de un acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de Nación. A la vez, los preventores de los municipios hicieron un censo de los comercios de la zona porque esta información estaba desactualizada a nivel provincial. El acompañamiento técnico de todo el proyecto por parte de Gastón Pesucci y su equipo. Bueno, como esto, digo, poner el foco en esto, en la capacidad de establecer
redes, hay recursos, hay agencias, articular con otras áreas de gobierno, ir construyendo sinergias cotidianas y permanentes que permitieron, con muy pocos recursos, ejecutar esta experiencia con muy buenos resultados. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Queda pendiente Gracias. la parte vinculada con la evaluación. De momento han llegado varias preguntas y vamos a hacer un ejercicio de integrarlas, pero también vamos a pedirles que sean muy específicos, muy breves, muy concretos respecto de la respuesta que las audiencias esperan de ustedes. No nos olvidemos que todo esto va quedando registrado y que ustedes también han puesto a disposición sus contactos para poder aprovechar de hacer estos puentes y estas vinculaciones. Bueno, voy a hacer una muy breve síntesis. Han llegado preguntas para ambos casos y tienen denominadores comunes. El primer denominador común, que lo vamos a traducir en una pregunta para ambos, es si en el uso de estas encuestas, en la aplicación de estas encuestas, se emplearon dispositivos específicos, móviles, y al mismo tiempo, ¿cuál fue la capacidad de tomar esta información que se recolectaba y emplearla en el direccionamiento de la respuesta, ya sea municipal o la respuesta policial? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles fueron los obstáculos para la capacitación? Y sobre todo, poner atención en si en ambos casos la aplicación de una encuesta de esta naturaleza es totalmente rentable desde el punto de vista técnico, en el que es el diseño y implementación de soluciones focalizadas. ¿Ya? Por favor, Juan. Bueno, ahí respondiendo algo muy importante. Sí, la encuesta como tal, como toda encuesta tiene sus dificultades, mucho más si se lo toma desde la virtualidad. Obstáculos o complejidades fue el manejo de la base de datos, ¿cierto? Se necesita una base de datos muy grande. El observatorio a través de cierto tiempo ha ido experimentando de a poquito este tipo de encuestas y ha ido guardando. También tenemos base de datos, por ejemplo, el municipio tiene una base de datos de los contribuyentes, que esa nos ayudó muchísimo para el levantamiento de la información. Ahí, un punto aparte, el momento que se mandó la encuesta a la persona, se solicitó que la persona no conteste la encuesta, sino que a través de ella distribuya a 5 personas fuera de su hogar, ¿sí? Fuera de su hogar, para que las llenen. De esa manera, de cierta manera, estamos dando aleatoriedad a la encuesta, ¿sí? Buscando eso que siempre se requiere en una encuesta en territorio. Hablando de los costos, obviamente, para darles un ejemplo, la encuesta del año 2018 en territorio, la encuesta de victimización nos costó alrededor de casi $50,000, ¿sí? Con una muestra de 3.500 casos. Nosotros en el año 2020, la encuesta del 2020 tuvo 4.722 casos aproximadamente. Entonces, sí ahí se gana muchísimo. Respecto a la capacitación, como les dije, fue un proceso para nosotros como observatorio que los llevamos de manera clara. Nosotros capacitamos a nuestros encuestadores que son parte del staff del observatorio, primero generando un speech para hablar con la gente, para llevarles a que contesten la encuesta, porque también se les llamaba y se les decía que ha llegado a su correo, a su WhatsApp, una encuesta y que por favor nos conteste. Aparte de eso, también generamos una especie de recompensa hacia la persona que nos contestó la encuesta. Hicimos un pequeñito diploma, por llamarlo así, de buen ciudadano. Y a la persona que nos contestó la encuesta le entregamos vía WhatsApp este pequeño reconocimiento. Y eso quizás de cierta manera, aunque parezca un detalle tan pequeñito, motivó, creo yo, que para la siguiente encuesta que hicimos en este año, se nos haya aumentado en casi 2.500 más personas que hayan respondido a la encuesta. Entonces, Muy más bien. o menos esa fue la experiencia. Gracias, Juan. Carolina, la respuesta de ustedes a las consultas generales que hemos hecho, tomando en consideración las consultas de las personas. Sí.
Bueno, en nuestro caso, la encuesta de victimización que aplicamos para porque nosotros realizamos una encuesta provincial de victimización anual, pero que no es la que utilizamos para esta experiencia concreta. Para esta experiencia se diseñó una encuesta de victimización, pero lo hicimos con los recursos disponibles. En esto colaboró la metodóloga que trabaja en el diseño de la muestra de la encuesta provincial de victimización. Nosotros, a diferencia de Juan, la provincia tomó la decisión de no hacerla virtualmente en el contexto de pandemia, la retomamos presencialmente el año pasado, nos ha quedado ahí el 2020 sin relevar, pero desde el 2016 a la fecha hacemos una encuesta anual. En nuestro caso, la muestra es de 1.510 casos, con representación a nivel urbano y rural, pero abarca el área del Gran Mendoza. Esta encuesta puntual que hicimos para la intervención, inicialmente la hicimos en el contexto del diagnóstico local de seguridad, que el diagnóstico en sí mismo ya es una excelente práctica, porque implicaba producir información con otras herramientas que no solo fueran los registros administrativos y relevarla desde los comerciantes. Nos pasó que en una de las zonas era muy comercial y no habían hogares a los que entrevistar, entonces hubo que hacer unos ajustes también en la muestra y en eso colaboraron lo que les contaba recién los preventores del municipio y fueron relevando, haciendo como un censo de comercios. Pero en esto no había presupuesto, lo que había era una red muy interesante que se había logrado ir armando, que ahí coordinaba el proyecto a nivel institucional en ese momento Javier Ávila. También colaboraron mucho en esto los expertos que nos acompañaban por el BID, que fueron quienes nos hicieron el contacto con la Subsecretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad, que estaba trabajando con encuestas de victimización que se aplicaban a través se relevaba a través de un aplicativo que se descargaba en los celulares. Entonces, bueno, tampoco usamos encuestadores porque logramos articular con el Instituto de Seguridad Pública, que es donde se forman los policías y los penitenciarios en la provincia, para incluirlo dentro de la currícula. Entonces ellos salían junto con los preventores y los celulares a hacer las encuestas de victimización a los comerciantes. Entonces, bueno, y el resultado de eso iba a parar una base de datos de esta subsecretaría que nos analizó los resultados de la encuesta. Entonces, en este caso puntual no tuvimos costos y sí tuvo incidencia la información de la encuesta en todo lo que era el diagnóstico y el diseño de los objetivos y de la intervención que íbamos a aplicar a nivel territorial. Y de hecho había una encuesta prevista, una encuesta de victimización de base, de línea de base para partir con la implementación, y una encuesta de victimización a finalizar el proyecto para medir impacto, que no pudimos hacerla, bueno, por lo que les comentaba que debido al contexto de pandemia se debió interrumpir el proyecto en el territorio. Muy bien, Carolina, Esa es como gracias nuestra experiencia. muchas gracias por la condensación de la respuesta, pero también ahora me gustaría darle la palabra, por favor, a los miembros del jurado a hacer los planteamientos respecto de eventualmente aspectos que más les llamó la atención desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista del uso y la contribución a lo que es la ejecución y la focalización en términos preventivos. Por favor. Sí, María Guadalupe. Sí, gracias Patricio. Yo quiero rescatar una cosa que tienen en común las dos experiencias, a pesar de ser completamente distintas, y es que ambas relevan dos aspectos de la seguridad ciudadana, que son la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. Muchas veces las experiencias, las políticas que se implementan tienen en cuenta solamente la seguridad objetiva, lo que efectivamente pasa, y con eso se toman decisiones, y tanto en el policiamiento por puntos calientes de la ciudad de Mendoza como en... Perdón, no se escuchaba bien seguramente. Tanto en Mendoza como en Quito se relevaron aspectos subjetivos de la seguridad, que son aspectos que en general, bueno, esta cuestión de temor al delito, a ser víctima de un hecho violento, afecta a
las poblaciones con mayores grados de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas, personas trans, de la tercera edad, con discapacidades, etcétera. Así que ese aspecto, sobre todo en el caso del policiamiento, me pareció muy interesante esto de la vivencia en torno a la seguridad / inseguridad y no solamente los hechos que efectivamente sucedían en el territorio. Muchas gracias. ¿Un Ken? Sí, quisiera resaltar que en ambos casos la participación, la asistencia de unos consultores de afuera fue importante, ¿no? Entonces, otra vez, debo enfatizar la necesidad. Muy pocas agencias, ¿no? Ni siquiera en los Estados Unidos, ni siquiera en las más grandes, como la de Nueva York, la de Los Ángeles o la de Chicago, tiene esa capacidad de poder ejecutar todo lo que tiene que ejecutar en lo relacionado a analíticas, ¿no? Entonces, y en este proceso seguramente que participan, suena como que participan algunos consultores, quizás internacionales, o sino que viven muy lejos de donde se realizaron las actividades. Es mi recomendación que o las ONGs o las fuerzas policiales que quieren realmente comprometerse en este proceso, que trabajen, ¿no? Empiecen a hablar con las universidades locales para que haya unas asociaciones robustas para la transferencia de capacidad, para el fomento de infraestructura técnica en esto, porque para que esto pueda ser algo sostenible, los insumos tienen que ser locales, ¿no? Entonces, creo que dieron un paso gigante en esta experiencia, pero lo que vendrá después, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos sostener esto? $50,000 es algo viable, ¿no? Podemos recibir $50,000 todos los años, ¿no? Quizás es un reto gigante, pero si es que empezamos a hablar con esos pequeños recursos que tenemos en nuestro entorno inmediato, la solución puede estar ahí. Felicitaciones a ambos, fueron geniales. Muchas gracias. Bueno, se ha puesto énfasis en el tipo de datos, en el enfoque sobre la seguridad objetiva y subjetiva, la sostenibilidad nos ha hablado, las alianzas estratégicas ha destacado recién. Me gustaría darle la palabra entonces a Héctor Amaya para referirse a estas dos experiencias. El micrófono. Buenas tardes, felicitarlos nuevamente por los resultados que ustedes presentaron. Quiero hacer énfasis aquí en las personas y en los seres humanos que se encargan de hacer esta actividad profesional que es el análisis criminal. Creo que hay muchos productos de estos analistas que fueron y están allí, pero quizás por la forma de presentar el documento o quizás por la metodología que tuvimos, no tuvimos la oportunidad de ver cómo los analistas contribuyen a la construcción de esas estructuras de datos, cómo tienen que interactuar para mejorar esa gestión de datos y poder también entregar unos productos de conocimiento a los pares o a los usuarios que les están recibiendo la información. Hay varias de las, en estas dos experiencias es evidente cómo la preocupación en la región viene dándose a poder tener decisiones fundadas en datos. Y esas fundadas en datos y ese conocimiento que se puede generar a partir de los datos depende de este trabajo que hacen las personas del Observatorio de Quito o de Mendoza. Y es que han buscado ir más allá de simplemente elaborar productos repetitivos y le han apostado a hacer cosas innovadoras. Y segundo, a organizarlas de manera metodológica para presentarla en este evento. No es fácil, muchas veces el resultado yo lo puedo presentar allí, tiene un uso, pero compartirlo con los pares, que es el propósito de esta experiencia, hace que sea mucho más loable la labor que ellos están haciendo. Entonces yo quiero destacar allí
que independiente de las organizaciones, que es algo que ha destacado Guadalupe, ¿no es cierto? Hay muchas organizaciones diversas de sector público y sector privado trabajando. Lo que esto nos permite evidenciar es que hay muchas más posiciones donde los analistas tienen un espacio para trabajar y para aportar y generar cosas mucho más allá de simplemente la prevención del delito, ¿no es cierto? El control y quizás avanzar hacia los factores de riesgo, que es realmente lo que nos permite trabajar en prevención. Entonces, es invitarlos a quienes hoy compartieron estas dos primeras experiencias, desde Ecuador y desde la Argentina, para que veamos cómo podemos evolucionar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos al próximo año un poco narrar en este escenario qué más desde nuestro campo profesional específico del análisis del crimen, mucho menos centrado en nuestro usuario, no porque el usuario no sea importante, sino porque el escenario de los analistas requiere una explicación más del resultado, no tanto del resultado como del método, de los pasos que siguieron para llegar allí. Porque creo que ahí es donde están las cosas que pueden ayudar a otros. Allí quisiera hacer un poco el énfasis y quisiera felicitarlos nuevamente por compartir la experiencia, decir y mencionarles a todos que creo que el hecho de hacerlo también, pese a que este material va a estar disponible, pues la idea es que esta red de contactos también permita que se puedan enviar preguntas posteriores para profundizar en algunos de estos temas. Y la invitación es a que puedan, con esos datos de contacto, responderle a los otros analistas que están viéndolas o que las vayan a leer donde estén disponibles. Muchas gracias. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Una última reflexión a partir de lo que ha dicho. Evidentemente, estas presentaciones y los textos de respaldo que tuvieron a la vista los miembros del jurado internacional ya están subidos. Y ahí también lo más relevante es que están los correos y los mecanismos para poder vincularse. Han quedado varias preguntas, pero también tenemos que ser honestos. Difícil es que en solo 15 minutos pueda sintetizarse la experiencia, el aprendizaje, las dificultades que han tenido cada uno de los equipos en el transcurso de iniciativas que han tomado más de un año. Por lo tanto, con esto concluyo mi tarea y le doy la palabra también a Karen, por favor. Muchísimas gracias, Patricio, y muchas gracias también a Carolina y a Juan por las presentaciones realizadas. Un agradecimiento también muy especial a Jungen, a Héctor y a Guadalupe por habernos acompañado el día de hoy. Hoy, como pudieron apreciar, hemos hecho la presentación de las dos experiencias mejor puntuadas de la primera convocatoria de experiencias en análisis criminal. La primera de ellas fue la del Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Mendoza, de Argentina, con la producción de información para la gestión interagencial de problemáticas de seguridad intermunicipales en el área metropolitana de Mendoza. Y la segunda fue la del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito. Ellos presentaron el estudio de victimización y percepción de inseguridad en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2020 en una modalidad virtual. No pretendo hacer una síntesis de todos los puntos sumamente relevantes hechos tanto por los panelistas, así como también por el jurado internacional. Lo que sí quiero que se vayan con estos dos nombres, tanto de las experiencias como de sus autores. Quiero también que se vayan sabiendo que, como ya lo dijo Patricio, las experiencias están en la Comunidad Interamericana de Analistas del Crimen. Los y las invitamos a formar parte de esa comunidad. En la página web donde están todas las presentaciones hay un espacio de foro para que puedan hacer aquellas preguntas que no quedaron con respuestas. Y esperamos, como bien dijo Héctor, que estos sean espacios para conocernos, para ponerle nombre a las caras, para saber quién está haciendo qué en América Latina en materia de análisis criminal. También sepan que estamos grabando el evento de hoy, así que la grabación también estará disponible en la página web que ya hemos compartido el enlace. Y que todas estas experiencias, si la presentación no fue suficiente, sepan que las experiencias
en síntesis de 8 páginas, también ya están subidas a lo que es el mapa de experiencias en análisis criminal, que esperamos seguir poblando, seguir alimentando, seguir enriqueciendo a partir justamente de estas convocatorias que esperamos a partir de ahora hacer todos los años en un ejercicio hemisférico, como para empezar a visibilizar este trabajo y a profesionalizar este trabajo del análisis criminal. Para mañana los y las invitamos a que nos acompañen nuevamente de 2 a 4 de la tarde, hora de Washington DC, por favor tengan en cuenta ahí el cambio de hora, y allí vamos a presentar otras 4 iniciativas. 2 que también fueron, digamos, la tercera y la cuarta en lo que fue la puntuación de las 11, quedaron en tercer y cuarto lugar, y también caen dentro de esta categoría de experiencias tendientes a mejorar la ejecución de programas o estrategias para la prevención y el control de delitos y violencias, y las otras 2 entran en otra categoría, pero quedaron en primer y segundo lugar en esa otra categoría, que son experiencias tendientes a mejorar la calidad de los registros, de los datos, de las fuentes de información y las bases de datos que dan soporte al análisis criminal. Sepan que es el mismo enlace que usaron hoy, no vamos a mandar ningún otro enlace, así que el enlace que usaron hoy es el enlace que les va a permitir conectarse mañana. Así que sin más, me despido de todos y de todas ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta el final, y si no les molesta, les vamos a pedir a todos y a todas que prendan sus cámaras para que podamos hacer un par de capturas de pantalla y documentar fotográficamente también el evento del día de hoy. Y le voy a pedir a mi colega Isabela a ver si puede hacer esas capturas y que nos tome a todos. Y van a ver también que en la página web del evento hay un sitio donde van a poder ver todas las fotografías del evento del día de hoy y de mañana. Así que le voy a pedir a Isabela que tome las pantallas, por favor. Avísame, Isabela, cuando estés, ¿eh? Así ya sí nos despedimos. Listo. Karen, ¿Listo? Sí, Héctor, decime. quería, con la autorización tuya y del resto del equipo, el día de ayer se abrieron la convocatoria para postular a la conferencia anual de la asociación. Es una invitación, es un espacio que tenemos también los analistas. La conferencia anual de la asociación se desarrollará en agosto de este año en Chicago. Tenemos abiertas las presentaciones, si me permiten, un minuto. Entonces aquí está la información y el enlace lo acabo de poner en el chat hasta el 1 de mayo para que puedan postular. Quienes se postularon a esta convocatoria pueden igualmente postularse. Uno de los escenarios que hemos buscado para la comunidad latinoamericana es que hayan 4 conferencias en español, o sea, no se restrinjan por el idioma, que es algo que a veces, o en el pasado, cuando empezó esta gestión que se inició también con el doctor Tudela, solo eran las presentaciones en inglés. Hoy tenemos ya el espacio abierto a 4 conferencias en español. Entonces, en el enlace del chat está la invitación a que antes del 1 de mayo postulen a estas presentaciones. Excelente, Héctor, y justamente este espacio también sirve para este tipo de anuncios, así que muchísimas gracias. Y ahora sí, nos despedimos de todos y de todas. Muchas gracias, Juan, Carolina, al equipo de Carolina, a Jungen, a Héctor, Patricio también, y a todo el equipo del Departamento de Seguridad Pública les agradezco muchísimo, a las intérpretes también, a Ronnie y a Dina por habernos acompañado, y bueno, esperamos verlos y verlas mañana para ya terminar con la presentación de estas 6 experiencias en análisis criminal seleccionadas como parte de esta primera convocatoria en materia de análisis criminal. Buenas tardes con todos y todas, y gracias. Adiós.